Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. Meta, la empresa matriz de Facebook, va a pagar 725 millones de dólares en Estados Unidos para resolver la demanda de 2018 sobre el caso de Cambridge Analytica. Según esta denuncia, Cambridge Analytica tuvo acceso a los datos personales de 87 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento, datos que luego vendió a grupos políticos favorables a Donald Trump o al Brexit, entre otros. Y para hablar de este asunto contamos con la ayuda de nuestro colega Argemino Barro, que nos escucha en Nueva York. Argemino, Meta paga esta multa récord para la empresa por compartir datos de sus usuarios con un cliente, Cambridge Analytica, a cambio de dinero, pero ¿no es este el modelo de negocio de Facebook o ha violado la empresa, en este caso, sus propias cláusulas? Hola Andrés, es una muy buena pregunta porque en realidad el modelo de negocio de Facebook es acumular esta información de los usuarios y es interesante, como has mencionado, que no ha admitido haber cometido ningún error, ninguna irregularidad con respecto a la política de privacidad, en este caso de Cambridge Analytica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este caso todavía no está cerrado y es que los jueces que han llevado este pago, esta gestión de la demanda colectiva, todavía tienen que dar luz verde al pago de estos 725 millones de dólares, que es, como has mencionado, el pago más alto en la historia de Meta con respecto a la demanda colectiva, que también es la más completa de las presentadas hasta ahora. Y cuéntanos, después de este escándalo que estamos arrastrando ya desde el año 2018, en el que Cambridge Analytica recibió muchísima información para utilizarla electoralmente, ¿ha cambiado finalmente en los hechos la política de privacidad de Facebook? En lo esencial no ha cambiado nada. Como decía antes, en la política esencial de Facebook, su modelo de negocio, la verdadera esencia es absorber estos datos de los casi 3.000 millones de usuarios y luego vendérselos a compañías publicitarias para que puedan colocar sus anuncios de una forma estratégica dependiendo del perfil de cada usuario. Lo que sí ha cambiado, y de esto hace mucha publicidad Facebook, son, digamos, algunas cuestiones cosméticas relacionadas con la información que tiene a su disponibilidad cada usuario. Por ejemplo, si uno se hace una cuenta de Facebook ahora mismo, tendría que repasar todo un texto largo acerca de las condiciones concretas, aprobarlo y así poder hacerse usuario de Facebook. Y luego también hay cambios en herramientas que permiten a uno decidir hasta qué punto sus publicaciones van a ser vistas por todo el mundo o, por ejemplo, por dos amigos en Facebook. Este es, como decimos, la esencia del negocio de Facebook, o de Meta, la compañía madre, y también la esencia de las polémicas. Ya ha pagado diferentes multas a la Comisión de Comercio en Estados Unidos, a la Comisión del Mercado de Valores y también a Europa, precisamente por cómo funciona este modelo de negocio. Argemino Barro, en Nueva York, muchas gracias y buen fin de semana. A vosotros igualmente. La Policía de Fronteras británica ha iniciado una huelga de 8 días en 6 de los aeropuertos más grandes del Reino Unido en reclamo de aumentos salariales y en medio de temores de que esta medida complique el transporte en los días de Navidad. Una medida que profundiza además la crisis en Reino Unido por la ola de paros en el sector público y las protestas que se extienden por todo el país. El gobierno conservador es inflexible a las demandas del sector público por el temor de que salarios más altos impulsen aún más la inflación. Y está en Londres nuestro colega Fernán González, que nos va a hablar de esto, el movimiento de protesta social que se extiende en todo Reino Unido ante una inflación que supera el 10% y las tensiones crecientes con el gobierno conservador que se niega a discutir mejoras salariales que considera inabordables. Y Fernán González, lo decíamos, nos va a hablar de esto. Fernán, malestar social que se siente cada vez con más fuerza en Reino Unido, huelga de personal médico, ferrocarriles, policía de frontera, personal de aeropuerto, correos, servicios de emergencia, hasta los examinadores que conceden licencias para conducir están en huelga. Todo esto con un gobierno conservador que sigue apostando por la austeridad, así que efectivamente a primera vista parece un invierno del descontento, como se llamó aquella ola de huelgas que terminó aplastando a Margaret Thatcher. Andrés, si bien los problemas que provocaron las huelgas en 1978 y 1979 y las de ahora son los mismos, es decir, el alto costo de la vida debido a la inflación y los salarios estancados, aquí no se cree que nos encaminemos a una situación similar por ahora. En primer lugar, porque las huelgas están limitadas a partes específicas de la economía y al sector público en particular. En segundo lugar, porque los sindicatos en 2022
no tienen tanto poder como en los años 70, en parte por una cuestión de membresía. Los trabajadores sindicalizados pasaron de 13 millones en aquella década a solo la mitad ahora. Esto es una consecuencia de las leyes para limitar el poder de los gremios que comenzaron con Margaret Thatcher y que han continuado con sucesivos gobiernos británicos. Fernán, Reino Unido es un país importador de energía. Es natural que con una energía más cara el país se vuelva más pobre o por lo menos menos rico. Pero ¿cómo se está distribuyendo el impacto? Porque esto depende de la política, no solo del mercado. ¿Quién está pagando la factura de esta crisis en Reino Unido? Es innegable que la crisis del alto costo de la vida afecta más a los británicos de menos ingresos y eso se ve, por ejemplo, en el aumento de personas que acuden a organizaciones caritativas para hacer frente a sus necesidades de alimentos. Para muchos, el 60% de sus salarios se va solo en gastos de vivienda, lo cual incluye el pago de las facturas de energía. Es cierto que el gobierno británico provee una ayuda de 400 libras esterlinas a cada hogar británico para pagar estas cuentas, pero esto es solo un paliativo hasta abril próximo y las perspectivas no son nada halagüeñas. Está previsto que los precios del gas y la electricidad vuelvan a aumentar en 2023, lo cual no augura un mejoramiento de la situación económica de los más afectados. Fernán González en Londres, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. La Amazonía brasileña vuelve a tener esperanzas de supervivencia con el regreso de Lula al poder, pero no va a ser fácil revertir los hechos consumados que deja su antecesor. Huellas de tala ilegal en la Reserva Natural Chico Méndez. Muchos pequeños campesinos se ganan la vida aquí extrayendo caucho, pero ni siquiera en esta zona protegida se sienten seguros. Nos sentimos muy presionados, están deforestando y cada vez lo hacen más cerca de nuestra zona. Perdemos días enteros de trabajo para vigilar que no invadan nuestro bosque. La gestión del ultraderechista Bolsonaro ha sido devastadora para la región amazónica de Brasil. Según datos del Instituto de Investigación Espacial de Brasil, la deforestación ha aumentado en un 60%. El nuevo presidente Lula da Silva ha prometido invertir esta tendencia. El miércoles presentó a su gabinete y mandó un mensaje a sus seguidores. Tenemos que ser conscientes de que derrotamos a Bolsonaro, pero el bolsonarismo sigue en las calles de este país, frustrado y sin querer reconocer su derrota. Eso significa que además de gobernar con eficiencia y competencia, tendremos que derrotar al bolsonarismo en las calles de este país. Durante el mandato de Bolsonaro se restringieron sistemáticamente los mecanismos contra los delitos ambientales. Pero ese no es el único obstáculo que deberá superar Lula da Silva para revertir la tendencia sobre la Amazonía. Actualmente el Parlamento sigue teniendo mayoría conservadora y además, la región amazónica no solo es la base económica de la agroindustria, también para muchos pequeños campesinos es más lucrativo talar árboles para que paste el ganado que vender caucho. El reto de Lula será encontrar un modelo económico sostenible. Y sobre lo que el futuro puede deparar a la Amazonía vamos a hablar con el periodista Pablo Giuliano. Nuestro compañero nos está escuchando ahí en Sao Paulo. Bueno, Pablo, la deforestación de la Amazonía brasileña aumentó durante el mandato de Jair Bolsonaro casi un 60%. ¿Qué mecanismos, qué políticas hicieron este desastre posible? Bueno, Bolsonaro llegó con una agenda de negacionismo ambiental, como lo califican sus críticos, y esto tiene que ver con la alianza que trajo a Bolsonaro al gobierno en 2018, que fue sectores del agronegocio que resisten a las medidas de fiscalización. Históricamente lo hicieron y vieron muy cerca estar muy cerca del poder. Y es por eso que Bolsonaro abrazó la causa de la reducción de la fiscalización ambiental y hizo de eso una de sus banderas en el mundo, haciendo de cuenta, por ejemplo, que defendía la soberanía de la región amazónica, de la cual Brasil tiene un 60%. La reducción de la fiscalización, casi en un 50%, esto llevó a un avance de los sectores productivos, sobre todo los ilegales, a ocupar tierras indígenas y tierras preservadas
para las actividades económicas. En primer lugar, el agronegocio, la cría del ganado, pero también la minería, además obviamente de la deforestación y de la madera. Se ha generado un público y esto se ha visto en las últimas elecciones. Bolsonaro ha ganado en lo que se llama el arco de la deforestación, toda la región amazónica que ahora es controlada por los grandes hacendados que le responden, y son varios de los que están manifestándose contra la elección de Lula da Silva. Y Pablo, cuéntanos brevemente cómo va a ser Lula para dar marcha atrás a este deterioro en la Amazonía. ¿Qué tipo de medidas va a implementar? Bueno, Lula abrazó la causa ambiental proporcionalmente al rechazo que tenía Bolsonaro, ¿no? Y es decir, que la agenda de Lula tiene que ver con el regreso de Brasil como potencia ambiental mundial. Ha determinado que se debe reactivar el Fondo Amazonia, del cual participa Alemania, Noruega, la empresa Petrobras y organizaciones no gubernamentales. Ha prometido que va a duplicar la fiscalización en la región amazónica. Ha convocado a los países vecinos amazónicos a tener unas políticas integradas, y también hizo mucho hincapié en la Unión Europea y en los países que están poniendo un interrogante en el comercio sobre la cuestión ambiental, es decir, que no quieren comprar productos que sean fruto de la deforestación y sobre todo de la deforestación ilegal en la selva amazónica. Pablo Giuliano, en Sao Paulo, gracias por estas informaciones. Muchas gracias. Hay más información en nuestras redes sociales, en nuestra página web y en nuestra aplicación móvil. Gracias por su confianza y nos vemos la próxima.